Buenos días. ¿Cómo están? ¿Notaron algún cambio hoy? ¿Sí? ¿Me toca sin micrófono? Bueno, ok, les voy a explicar lo que estamos haciendo. Creo que necesito bajar el volumen un poquitico de mi voz. Pero lo que estamos haciendo, porque, bueno, la razón de todos los cambios es que queremos recordar, bueno, hemos hablado mucho de esta semana de recordar cuando empezamos la iglesia, porque empezamos en una casa, no empezamos con un sistema de sonido, no empezamos con luces, no empezamos con nada de eso. Pero realmente ese no es el punto tampoco. El punto es que esa es la iglesia. No tenemos que tener luces, no tenemos que tener sistemas de sonido, no tenemos que tener instrumentos enchufados, no tenemos que tener nada de eso para ser una iglesia. Ahora se me está ocurriendo en este momento de que tenemos varias personas que llegaron durante la serie pasada. Cuando tuvimos luces, tuvimos láseres, tuvimos todo. Y estoy pensando, ellos están pensando, hicimos una cosa, éramos una cosa la semana pasada y esta semana somos otra cosa. Les quiero asegurarles de que ese no es el punto. Pero queremos, bueno, somos así, somos la iglesia. La semana pasada éramos la iglesia. Esta semana sigamos siendo la iglesia. Estamos quitando las luces, estamos quitando las cosas que sobran, las cosas que no son esenciales para ser una iglesia. Ese es el punto. Y estamos esperando también que no simplemente nos damos cuenta de eso, pero sino que también nos demos cuenta de que una iglesia no tiene que arrancar con todo eso. Sé que algunas personas en el pasado he escuchado comentarios de que yo nunca podría empezar una iglesia porque no puedo cantar, o no puedo hacer página web, no puedo hacer lo que sea, no conozco nada del compu. Entonces, queremos quitar esta excusa también. Queremos saber que una iglesia puede empezar en una casa. La verdad, ayer estábamos hablando, ¿qué tal si traigamos el sofá de la casa de Albeiro y lo colocamos aquí? ¿Qué tal si colocamos una mesa y una lámpara y televisor? De hecho, creo que en Creciendo Juntos vamos a ver unos vídeos en el televisor, porque en la casa no hay pantalla. Entonces, esa es la idea de la serie. Si no se puede hacer en casa, no queremos hacerlo aquí. Ahora, sí estoy haciendo un poco de trampa con el micrófono, porque somos un grupo grande y ¿quién tiene un salón así de grande en la casa? Nadie. Pero no vamos a meternos todos en un salón de la casa. Ya hemos crecido hasta el punto en que no podemos hacer eso. Entonces, vamos a empezar esa serie recordando, sí, pero también pensando hacia el futuro. En la casa hay teléfono. Y suena como el antiguo. No simplemente estamos mirando hacia atrás, estamos mirando también hacia el futuro, porque esa iglesia va a seguir creciendo y algún día con Viva Norte va a empezar otra iglesia. Y no va a empezar así en un local donde hay mucho espacio, donde hay equipos de sonido. Nosotros no empezamos así y las iglesias que empezamos no van a empezar así. Simplemente no va a ser así. Entonces estamos mirando también hacia el futuro, porque queremos ver nuestra iglesia duplicarse en todas partes de Bogotá, de Colombia, de pronto en el mundo, quién sabe. Entonces, es por eso que estamos quitando la tecnología, las cosas que no son esenciales. Pero es bueno que llegaron mucha gente hoy. Llegó la iglesia. Esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Ahora, la semana pasada y todo el mes pasado estuvimos haciendo una serie que se llamaba Observadores Galácticos. Y en esta serie aprendimos que por el pecado todos merecemos la muerte. Entonces la idea es conectar la serie pasada con la serie hoy sobre la iglesia. Todos por el pecado merecíamos la muerte, es lo que enseña la Biblia. Y de hecho nacemos cada uno de nosotros en la condición de muerte espiritual. Nacemos espiritualmente desconectados de Dios, muertos espiritualmente, en una condición de separación. Y después aprendimos en la siguiente charla, aprendimos que el plan de Dios desde el principio era que Jesús muriera por nosotros, que pagara el precio de nuestros pecados. Merecíamos la muerte, pero Jesús pagó la muerte, murió en la cruz. Después aprendimos eso y no simplemente pagó el precio de la muerte
el precio de nuestros pecados pasados, sino pagó también la totalidad de nuestros pecados. Esa palabra. Pagó nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Todos los pecados. Cuando Jesús nos perdone los pecados, ya no tenemos que preocuparnos por los pecados. No significa que vamos a salir y vamos a hacer cualquier pecado que queremos hacer. No, porque la verdad Jesús cambia nuestros corazones y ya no queremos hacerlo más. Pero si volvemos a pecar, pues ya sabemos que cuando Jesús murió, todos mis pecados eran futuros. Murió por todo. No dijo que voy a morir por sus pecados hasta el año 2014, cuando conoció a Cristo, y después no voy a pagar el resto. No, pagó todo. Jesús pagó nuestros pecados. No solo murió Jesús, sino que también resucitó en victoria sobre la muerte. Y por su santidad, por su naturaleza divina, la muerte no lo pudo detener. Por su falta de pecado, Jesús, quien era Dios con nosotros, venció la muerte. Y venció la muerte por ti, con el fin de cambiar su vida por tu muerte y su justicia por tus pecados. Eso es chévere. Y tú de pronto estás pensando, te has preguntado, no sé, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar seguro que mis pecados están perdonados? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer para saber que estoy seguro y protegido en la mano de Dios? Es una muy buena pregunta. La Biblia lo hace muy, muy claro. No hay absolutamente nada que puedes hacer porque Jesús ya lo hizo todo. No tenemos que trabajar para ganar nuestra salvación. Jesús ya pagó la deuda. Y si la deuda está pagada, estaríamos locos para seguir intentando de pagar la deuda. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Chévere, ¿cierto? No hay nada que podemos hacer, ya está hecho por nosotros. Lo único que hay que hacer es creerle a Jesús, creer que la muerte de Jesús borra los pecados, que la muerte de Jesús borra tus pecados. Romanos 4:5 dice, al que no trabaja, sino que cree en Él, que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Voy a repetirlo. Al que no trabaja, sino que cree en Él, que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Nuestra fe es nuestra razón de tener perdón por los pecados. Dios declara que la obra de Jesús en la cruz es suficiente para cubrir todos tus pecados. Entonces te quiero preguntar hoy, ¿le crees a Dios? Cuando Dios dice eso, que es suficiente lo que hizo Jesús, que no hay que trabajar más, no hay que hacer más obras para ganar la salvación, ¿le crees a Dios? ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que pagó tu deuda? ¿Crees que te puede perdonar los pecados y que te puede salvar del infierno? ¿Realmente crees en Jesús? ¿Y lo has expresado a Él? ¿Lo has dicho a Jesús? Te creo. Sé que moriste por mí. Sé que me puedes perdonar los pecados. Porque la Biblia enseña, es interesante, la Biblia enseña que es muy clave creerle a Jesús, a Dios. Pero también es clave expresarlo a Dios. Romanos 10:8 dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, confiesas con tu boca, hablas, le dices a Dios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, hay personas que dirían que confesar que con tu boca que Jesús es el Señor, que eso significa que tienes que ir predicando. No, esa es una obra. No es expresarlo al mundo, es que Jesús quiere escucharlo de ti.
solo es una conversación el uno con Jesús. Entonces, no estamos hablando de algo que tienes que hacer para ganar la salvación. Estamos hablando de que Jesús quiere escucharte. Quiere que digas, Jesús, te creo, sálvame, necesito el perdón de mis pecados. Y dice, serás salvo. No incluye nada más. No hay nada más que tenemos que hacer. Así empezamos una relación con Dios, con Jesús. Y eso es lo que estábamos tratando en la serie pasada. Ahora sí la conexión. Entonces, si crees que Jesús te puede salvar y no lo has expresado a Él anteriormente, quiero darte un momento para contarle a Él. Y un momento para básicamente decirle a Jesús que tiene toda tu confianza. Entonces yo voy a dar un ejemplo y voy a orar. Sé que es un poco incómodo, pero de pronto es muy necesario. Entonces voy a dar el ejemplo y orar también como si es por primera vez para mí. Yo, la verdad, odio las oraciones así. Odio cuando los pastores dicen, haga esa oración para ser salvo. Porque no funciona así. No es hacer una oración. Es algo que viene del corazón. No son mis palabras, no son las palabras que voy a decir. Es simplemente una conversación que tienes con Jesús, con Dios. Entonces, yo voy a dar mi ejemplo y voy a dar un momento para que meditemos en eso. Y si ya sabes que eres salvo, ya sabes que eres seguro en la mano de Dios, entonces puedes tomar este tiempo para también reflexionar en eso. Entonces, Jesús, estoy de acuerdo contigo. Soy un pecador y no me puedo salvar de eso. No hay nada que pueda hacer. Pero yo descanso en lo que hiciste en la cruz por mí. Sé que no me puedes salvar nada que hago yo. No hay nada que pueda hacer. Pero sé que tú ya pagaste el precio por mis pecados en la cruz. Pongo mi eternidad en tus manos. Dios, perdóname, por favor. Yo sé que Jesús murió por mí. Sé que no hay nada más que puedo hacer sino confesarlo y recibir tu salvación. Te pido que me salvas, por favor. Amén. Entonces, este es el momento si quieren orar. Sé que eso es muy diferente a lo que hacemos normalmente. Ok. Listo. No sé si necesitan más tiempo, puedan dejar de escucharme, puedan seguir hablando con Dios. Pero así empezamos una relación con Jesús. Así empieza la relación de que estábamos hablando todas las 5 semanas pasadas. Y así se recibe la salvación que Jesús ofrece a todo el mundo. Todo el mundo lo único que tiene que hacer es simplemente aceptar el perdón que ofrece Jesús. Y esta relación comienza con muchas otras cosas también. Entonces, si acaban de por primera vez tomar la decisión de confiar en Jesús por la salvación, hay otras cosas que en este mismo momento pasaron. Y si ya lo hiciste hace muchos años, ya pasaron esas cosas a ti también. Pero Dios te declara a paz y salvo con Él. De hecho, en el Nuevo Testamento hay partes en que el apóstol Pablo habla de una cuenta bancaria. Está utilizando nombres financieros. Y dice que estamos a paz y salvo con Dios. Considera que tu deuda está pagada por Jesús, pasada, presente, futuro. Y en este momento Dios te adopta como miembro de su familia. Ahora Dios es tu Padre. Eso es muy, muy chévere. Hay muchas personas que piensan que Dios es el Padre de todos. Y en algún sentido sí, nos creyó. ¿Nos creó? Nos creó. Pero la Biblia enseña de que no es el Padre de todos hasta que sean sus hijos, hasta que les sigan a Jesús. La Biblia también enseña que recibimos ciertos dones espirituales con el propósito de ayudarte a edificar a los demás. Entonces recibimos dones espirituales. ¿Esa palabra es clara lo que significa? Sí, ok. A veces no sé.
También recibimos el Espíritu Santo, quien vive y obra en nosotros para hacernos cada día más y más parecidos a Jesús. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por último, la Biblia enseña que nos volvemos parte del cuerpo de Cristo. Y es posible que eso suene como raro, ser parte del cuerpo de Cristo, pero es una imagen que Dios nos ha dado de lo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, vamos a aprender qué es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Entonces es una imagen que tenemos. Y hoy, esa es la tarea de hoy. Vamos a estar elaborando esta imagen, vamos a estar mirando qué significa eso para nosotros como grupo y para yo como individual. Es por eso en esta serie estamos estudiando la iglesia. Porque si en la serie pasada conociste a Jesús, empezaste una relación con Él, ya es parte de la iglesia. Muchos de ustedes en los últimos meses han confiado en Jesús, yo sé. Varias personas han confiado en Jesús por su salvación por primera vez. Y eso significa que ya hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces es bueno que entiendan lo que significa formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a estar estudiando la iglesia. Ya, eso quedó claro, ¿cierto? Pero esta nueva serie no simplemente se llama La Iglesia, se llama Iglesia Cruda. Por eso, todos los cambios. Queremos mirar la esencia de la iglesia, porque no solo los nuevos necesitan aprender sobre la iglesia. Nosotros como miembros de hace mucho tiempo también necesitamos aprender. Y si vamos a aprender qué es la iglesia, también vamos a darnos cuenta de que todo lo que hacemos como iglesia no es esencial para ser una iglesia. Entonces, ya expliqué eso, ¿cierto? Necesito seguir. Ok, ahora, quiero asegurarles de que después de esa serie sí vamos a volver a tener luces y música chévere y todo eso. Realmente yo en mi mente es mucho mejor con luces, con la pantalla. Es mucho mejor que sea llamativo, porque tenemos un Dios llamativo, pero no tiene que ser así. Estaba pensando esta mañana, la idea era hacerlo como si era un salón y no pudimos hacer... no pudimos poner el sofá, no pudimos poner la lámpara, el televisor, no pudimos, porque no tuvimos no tuvimos tiempo. Y estaba pensando esta mañana, de verdad, es más chévere así. ¿Por qué? Porque ni tiene que ser en un salón. Estaba pensando, imaginando unos árboles aquí. Solo son guitarras y voces y gente. No se requiere nada más. Es chévere, ¿qué puede pasar en la jungla? ¿Qué puede pasar en el desierto? No importa, si se apagan las luces, podemos hacer iglesia, podemos ser iglesia. Queremos recordar esas cosas. Queremos recordar cuáles son los ingredientes más fundamentales de una iglesia. Y entonces cada charla de esa serie nos va a explicar un poco más de este concepto. Pusimos la meta... No, ya dije eso. Ok. Ok, listo. Entonces mira lo que hemos hecho hoy. Nos reunamos para hablar de Jesús. Alabamos y exaltamos a Dios con la música. Ya estamos predicando, ya prediqué el Evangelio básicamente. Tuvimos un tiempo de oración y ya estamos por enseñar la Biblia. Esto es una iglesia. Estamos disfrutando del compañerismo que existe entre nosotros y cuando tomamos los tintos vamos a estar disfrutando un poco más. Pero esa es iglesia. Esos son los elementos fundamentales de cualquier iglesia. Es que una iglesia puede ser dos personas, uno con Biblia y el otro enseñando al otro. Es una iglesia. Esos son los elementos fundamentales. Y la palabra fundamental quiere decir que si existiera una iglesia en que faltaba solamente una de estas cosas, en que faltaba la predicación o el tinto, no el tinto no, la música, la adoración, si faltaba eso, si faltaba la oración, si son fundamentales, si quitamos uno ya no puede ser una iglesia, porque una iglesia tiene que hacer esas cosas. Son el fundamento de una iglesia.
Ok, ahora, es posible que necesito aclarar el término iglesia, porque realmente hay muchas falsas ideas que tenemos sobre este término. Aún yo digo, voy a la iglesia. ¿Dónde están mis llaves? Ah, las dejé en la iglesia. ¿Cierto? Pero si la iglesia somos nosotros, eso no tiene nada de sentido. Dejé mis llaves dentro de quién. ¿Quién comió mis llaves? Entonces, es fácil en nuestra cultura, aquí también en los Estados Unidos es exactamente igual. Creo que es peor allá. Es muy fácil en nuestra cultura terminar con la idea de que la iglesia es un edificio. Pero también es posible pensar que estamos hablando de una organización, de una denominación, pero no es así. La iglesia no es una denominación, no es un sistema religioso. El término griego que se traduce como iglesia, eclesia, solamente se refiere a un grupo de personas escogidas. En el tiempo en que los autores del Nuevo Testamento empezaron a llamarse la iglesia, la misma palabra era el término indicado para referirse a los miembros escogidos como representantes de un gobierno o de una comunidad. Son representantes de la gente, personas llamadas a hacer alguna tarea. Era un grupo escogido y representativo. Entonces, ¿eso qué significa en nuestro contexto? Porque no somos ningún gobierno, no somos nada de eso. La iglesia es un grupo, eso está en el boletín. La iglesia es un grupo de personas escogidas para representar a Jesús en la tierra. La iglesia es un grupo de personas escogidas, llamadas para representar a Jesús en la tierra. Los autores del Nuevo Testamento nunca se refirieron a un edificio, ni a una organización, ni a un sistema religioso utilizando este término. Nunca. Lo que sí pasaba es que se refieren a la iglesia que se reúne en la casa de tal persona, o la iglesia de esta ciudad. Pero no estaban hablando de un edificio, estaban hablando de la gente, de nosotros. Nosotros somos la iglesia. La iglesia siempre ha sido y es un grupo de personas escogidas por Dios para representar a Jesús en la tierra. Entonces, ahora puede ser que esto nos lleva a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿quién hace parte de ese grupo de personas? ¿Quiénes están llamados a ser parte? ¿Quiénes son los que están representando a Jesús? ¿Qué tiene uno que hacer para ser parte de la iglesia? ¿Es para cualquier persona que quiere hacer parte? Y la respuesta es, miramos la Biblia. Ok, Colosenses 1:18 dice lo siguiente. Dice, Él es la cabeza del cuerpo. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, el cuerpo es la iglesia. Y 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Vamos a mirar eso más adelante, que todos somos un cuerpo, pero somos individuos también. Cada uno, lo que aprendimos aquí, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, que viene antes de lo que acabamos de leer, dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Entonces, aquí empezamos a ver que la iglesia no significa que toda la gente de todo el mundo hace parte de la iglesia. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ahora, nosotros somos una iglesia bautista, entonces el bautismo es muy importante para nosotros. Aquí estamos hablando de un tipo de bautismo que no tiene que ver con agua. Estamos hablando, dice, fuimos bautizados por un solo espíritu. Eso es lo que pasa cuando recibimos el Espíritu Santo. Cuando confiamos en Jesús, Dios nos manda al Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros. Y la Biblia se refiere a eso como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, todos, si hemos confiado en Jesús, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo.
Entonces, así sabemos si hacemos parte del cuerpo de Cristo o si no hacemos parte del cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados por el Espíritu. Y bueno, eso no está en las notas, pero en los apuntes, pero de pronto vale la pena decir que el Espíritu Santo no es un sentido, son emociones. El Espíritu Santo no significa que me emociona muchísimo y no me puedo controlar. Puede pasar, pero eso no es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Si están pensando, yo no siento el Espíritu Santo, ¿dónde está? O en este momento no siento muy feliz, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Por qué no me está ayudando con eso? No, eso no es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guíe en las cosas de Dios. Entonces, todos fuimos bautizados por el Espíritu, dice. Es decir, que todos recibimos el Espíritu Santo, la cual es algo que pasa en el momento de confiar en Jesús por la salvación. Y eso significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo, primero, que cada uno que pone su fe en Jesús es bautizado por el Espíritu, recibe al Espíritu Santo, y si tenemos al Espíritu Santo, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿quiénes hacen parte de la iglesia? Todos los que confíen en Jesús por su salvación. No significa que tienen que estar en este salón. Hay una iglesia reunida por el otro lado. Estoy casi seguro que todos allá también recibieron el mismo evangelio y están confiando en Jesús por su salvación. Entonces, hay una iglesia que incluye a todos los creyentes del mundo. Y nosotros hacemos parte de eso, y se llama el cuerpo de Cristo. Ahora sí, porque vivimos en un mundo físico, nos reunamos en grupos físicos, nos reunamos en lugares físicos, y por eso están escribiendo en la Biblia la iglesia en Éfeso, o la iglesia en Bogotá, o la iglesia en donde, bueno, no escriban eso en la Biblia. Bogotá no. Pero por eso hay la iglesia, bueno, existe la iglesia, el cuerpo de Cristo, que incluye a todo el mundo. Y existen iglesias también pequeñas, como nuestro grupo, que nos reunamos para ser la iglesia también. Es básicamente la misma cosa. Y en el cielo vamos a ser una sola iglesia, reunida todas para ser la iglesia, para ser el cuerpo de Cristo. Para alabar a Jesús, para orar, las dos cosas que mencioné. Vamos a seguir haciendo esas cosas en el cielo, pero con un grupo mucho más grande. Pero por ahora, ahí existe el cuerpo de Cristo y existen los cuerpos de Cristo, básicamente, las iglesias. Entonces los creyentes son la iglesia. Creo que eso quedó claro. Espero. El edificio no es la iglesia, la música no es la iglesia, el mensaje no es la iglesia, el pastor no es la iglesia, los ministerios ni son la iglesia. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, si has confiado en Jesús. Eso está en el boletín. Tú eres la iglesia si has confiado en Jesús y haces parte del cuerpo de Jesús, parte de un grupo de personas escogidas para representar a Jesús en la tierra. Y ese es el propósito de la iglesia. Existimos por eso como iglesia. Ahora vamos a llegar al pasaje principal, por fin. Creo que es como la conclusión de la charla. Pero vamos a llegar a Efesios 4, si tienen sus Biblias, Efesios 4, 4 a 16. Y está en los boletines también. Dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Aquí Pablo empieza anotando las cosas que nosotros todos tenemos en común. Todos. Pues sí, la Biblia habla de los bautismos, ¿cierto? Habla del bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Acabamos de mencionar eso. Pero dice un solo bautismo. ¿Por qué? Porque el punto no es la cantidad. El punto es que para todos nosotros existe una sola cosa que compartimos, que es el bautismo.
Para todos nosotros existe un cuerpo que compartimos, que es la iglesia. Hay un solo espíritu que todos disfrutamos. Hay un solo Señor, Jesús. Todos estamos confiando en el mismo Señor. Hay una sola fe. Hay un solo bautismo y un solo Dios. Son las cosas que nosotros como iglesia, como creyentes, todos tenemos parte en las mismas cosas. Entonces aquí Pablo empieza anotando las cosas que todos los creyentes, todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen en común. El Espíritu Santo, la esperanza en Jesús, Jesús mismo, la fe en Jesús, el bautismo, Dios el Padre, todos tenemos esas cosas en común. Pero después Pablo hace un contraste y lo que vemos después son cosas que de pronto no tenemos en común. Aunque hacemos parte del mismo cuerpo, de la misma fe, tenemos fe en el mismo Señor, Pablo va a hacer un contraste entre eso y lo que nosotros tenemos individualmente, que puede ser diferente que los demás. Dice en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida, una cantidad dependiendo de cuánto Dios decidió darte este don. Entonces, los dones espirituales, que es lo que vamos a estar mencionando, hay personas que tienen ese don, pero bueno, no tienen mucho de ese don. Hay otras personas que tienen ese don y son unos no sé, Dios ha bendecido a esa persona. A mí no me ha bendecido con el don de Don Jonathan, okay. Con el don de predicar en español, por lo menos. Creo que tengo ese don, pero muy poco. Entonces, gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Esos son los dones espirituales. En el momento de salvación recibimos el Espíritu Santo, del Espíritu Santo nuestros dones espirituales. Y esos dones son lo que nos hacen diferentes dentro del mismo cuerpo. Lo que me diferencia a John, por ejemplo. Lo que me hace diferente a Olga. Esas son las cosas que nos hacen diferentes. Y eso no es una cosa mala, es lo que quiere Jesús. Porque, bueno, anoche tuvimos la fiesta de bienvenida y Albero habló de ese concepto. ¿Qué tal si todo mi cuerpo, todos mis miembros eran manos por todo lado? Podía agarrar muchas cosas, pero no las podía ver. Entonces, hay problema. No necesitamos ser todos iguales. No todos tenemos los mismos dones espirituales, pero todos tenemos los dones espirituales. Y nadie tiene todos los dones. Eso es interesante también. No hay uno que podemos decir, uy, esa persona tiene todos los dones espirituales, es un cristiano perfecto. No, Dios no quiso eso. Eso significa que nos necesitamos el uno al otro. Y también significa que pena, John, pero voy a estar en desacuerdo con lo que dijiste. La Biblia enseña que cuando hay dos personas, es iglesia. Sí, nosotros hacemos parte de la iglesia, pero dice que cuando hay dos personas o más reunidos en el nombre de Jesús, no simplemente tomando café, no simplemente bailando, no, lo que sea, cuando hay dos o más personas, que allá está Jesús con ellos, que esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál era el punto? Ok, significa que yo solo no puedo constituir una iglesia. Tengo que depender de los demás, porque yo no voy a poder cumplir todo lo que Dios tiene para la iglesia. No lo puedo hacer solo. No todos son pastores, no todos son evangelistas, etc. Entonces los dones no hay nadie que tiene todos y todos tienen algo diferente. No todos son pastores, no todos son evangelistas. Es posible que ya sabes cuáles dones espirituales tú tienes y si no lo has pensado, está bien. Realmente yo nunca me he sentado y pensado cuáles dones espirituales tengo. Pero vamos a estar hablando de eso porque yo quiero descubrirlo y creo que ustedes también necesitan descubrir cuáles son sus dones espirituales. Entonces tenemos la idea de la próxima semana es hacer un tipo de encuesta donde podemos decir soy bueno en eso. Y creo que
Dios me ha bendecido en esa área. Vamos a estar mirando esas cosas. Hoy vamos a estar hablando un poco de dones también, creo, ¿cierto? ¿Sí? Un poquito, ok, listo. Ok. Pero el punto aquí es que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función diferente a los demás miembros. Lo que también es interesante es que los dones que tienes, los tienes para un propósito. Entonces vamos a mirar el pasaje, lo que sigue. Dice, él mismo, Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y para que sepan, esta lista no todo aparezca aquí. Hay muchos más que encontramos en otras partes de la Biblia. Entonces, si no te sientes como pastor, evangelista, maestro, profeta, bueno, quedan muchas otras cosas que eso es lo que vamos a mirar la semana siguiente. Pero dice que no todos son así. Al fin, es interesante que no todos son así. Dios ha dado los dones a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el propósito, para capacitar al pueblo de Dios, la iglesia, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo, para hacer crecer el cuerpo. ¿Esta palabra sí se entiende? ¿Sí? Ok. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Creceremos a ser en todo como Cristo. Ese es el propósito de eso. Y sigue y dice, por su acción, por la acción de Jesús, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, lo que aprendimos de eso es que tú tienes dones espirituales, está en el boletín, tienes dones espirituales para servir, para edificar y para crecer, para volverse más como Jesús. Entonces, servir a los demás miembros del cuerpo. Los dones espirituales son para la iglesia, son para hacer crecer la iglesia. Servir a los demás miembros del cuerpo, edificar el cuerpo, mejorarlo, hacerlo crecer. Entonces, servir, edificar y crecer hasta ser como Jesús en todo. La idea de aquí es que cada día, por los dones espirituales de nosotros y de otras personas obrando en mi vida, yo voy a empezar a ser un poco y un poco y un poco más como Jesús. Hasta que el día en que llegamos al cielo, si no hemos llegado todavía a ser como Jesús, Dios nos va a ayudar con eso y nos va a cambiar. Entonces, los dones espirituales son para el cuerpo, que es la iglesia. Y la pregunta, ¿tú estás cumpliendo la función que te corresponde dentro del cuerpo de Cristo? ¿Tú sabes cuáles son tus dones espirituales? ¿Tú estás cumpliendo una función? Leímos que era a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos un propósito con nuestros dones, no es para jactarse, es para hacer crecer la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y crecimiento estamos hablando no simplemente, yo siempre pienso crecimiento en números, que llegan más personas, pero aquí está hablando de crecimiento personal, integral de la persona. Entonces, los dones espirituales son para el cuerpo, para la iglesia. Y si no sabes cuáles son tus dones, de pronto sí, estás cumpliendo tu función, pero sería bueno saberlo, lo que estás haciendo. Entonces, ¿estás ejerciendo tus dones espirituales para el bien de la iglesia?
y ya sabes cuáles son tus dones espirituales. Por eso vamos a estar estudiando el tema durante la serie. Entonces, esta serie es toda sobre la iglesia, y la iglesia eres tú. Tú tienes dones, tienes cosas para contribuir, y tienes también personas aquí que necesitan que contribuyes a sus vidas, que tienes una parte en sus vidas porque ellos no tienen todo lo que necesitan. Todos nos necesitamos como iglesia. Entonces, hay una cosa más aquí que creo que es interesante. El versículo termina diciendo, por su acción, Jesús, por la acción de Jesús, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, primero notamos aquí que si los miembros están cumpliendo sus funciones, la iglesia, el cuerpo, va a crecer. Segundo, notamos que los miembros no son los que hacen crecer el cuerpo. Eso es interesante. Si lo estamos haciendo bien, la iglesia va a crecer. Pero nosotros no somos los que hacen crecer la iglesia. Dice que Jesús, por su acción, el cuerpo crezca. Eso es muy interesante. En Mateo 16, 18, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Bueno, el yo no existe ahí, pero para enfatizar lo puse. Yo edificaré mi iglesia. Nosotros no debemos estar preocupados por hacer crecer la iglesia. No es nuestra tarea hacer crecer la iglesia. Jesús está a cargo de crecer la iglesia. Entonces, nuestra parte es ejercer nuestros dones espirituales que nos ha dado el Espíritu Santo, y también cumplir nuestras funciones dentro de la iglesia. Entonces, mi pregunta hoy sería, ¿cómo vas con eso? Creo que muchos de nosotros queremos ver esa iglesia crecer. Queremos ver más gente aquí, queremos ver más vidas cambiadas por Jesús. Queremos ver nuestra sociedad totalmente transformada porque la gente está buscando a Dios. Queremos alcanzar a los cuantos millones de personas que viven en Bogotá. Queremos que todos conozcan a Jesús. Queremos todo eso. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para ver que esto pasa? Dice que nosotros no hacemos crecer la iglesia. Jesús lo hace cuando nosotros estamos cumpliendo nuestra función dentro de la iglesia. Y creo que eso es algo que hemos visto este año y el año pasado, desde que llegamos a este barrio. Todos, bueno, ahora tenemos nuevas personas, pero hace 6 meses, literalmente creo que todos los que estaban en el servicio cuando llegamos a este local, eran voluntarios, estaban ayudando, cumpliendo su función dentro y fuera de la iglesia. Eso es muy, muy chévere. Necesito mirar qué horas son. Entonces, mi pregunta sería, ¿tú sabes cuáles son tus dones espirituales y los estás utilizando para el bien de la iglesia, el bien de las otras personas? Es la pregunta. Si la respuesta es que sí, muy bien. Si la respuesta es que no, podemos mejorar. Eso es lo que queremos ver. Porque realmente lo que hemos aprendido hoy es que la iglesia no es el edificio. Vamos a crecer en la medida que estamos cumpliendo nuestra función dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el punto de crecer la iglesia? Es para que el evangelio llegue a todo el mundo. Entonces, hace 2000 años, Jesús enseñó a un grupo de 12 personas. Y 11 de estas personas cumplieron la misión de pasar el evangelio a persona, a persona, a persona, a persona, a persona, hasta que hoy en día estamos aquí escuchando el evangelio. Es interesante, si la iglesia de Jesús era una empresa, sería la empresa más vieja de todo el mundo. Porque aún las empresas gigantes, después de 50 años, empiezan a morirse. Una empresa de 100 años es un milagro. Y la iglesia lleva 2000, porque Jesús es el encargado, no son personas. Y Jesús nos ha dado funciones y sigue dándonos nuestras funciones en la iglesia. Entonces, si están haciendo su parte, muy bien. Si no están haciendo su parte,
Piénsalo. O si no, bueno, no vas a decir, no estoy haciendo mi parte, no sé. Si no estás seguro, pregúntele a Dios, piénsalo, medítelo. Esa semana podemos estar pensando en eso. ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás en la iglesia? ¿Cómo puedo yo hacer crecer los demás? Y vamos a descubrirlo también. Am, bueno, creo que eso es todo. Voy a orar. Y si en la parte al principio tomaron una decisión, decidieron yo hoy sí voy a asegurarme de que estoy siguiendo a Jesús, de que tengo mi fe puesta en Jesús por mi salvación. Entonces, en este momento, cuando estoy orando, podrían salir y creo que Albero podría hablar con ustedes si quieren tener una conversación y realmente entender un poco más de lo que podemos en los 5 minutos que hablé. Sería bueno entenderlo. Pero voy a orar. Creo que quiero que se sientan la libertad de salir y preguntar al Albero qué es eso. Am, pero voy a orar y consideramos esas preguntas. Dios, gracias por hacernos parte de tu cuerpo. Gracias por ponernos en un lugar donde no estamos solos y no tenemos que estar solos y no debemos estar solos. Gracias por proveer nuestros hermanos en la fe. Gracias por darnos las personas que nos pueden ayudar a crecer y gracias también por darnos unos dones, unas habilidades que tenemos como secretos, unas ciertas habilidades que podemos utilizar para ayudar a los demás, para ser una influencia muy buena en las vidas de los demás. Te pido que nos ayudes a descubrir nuestros dones espirituales. Te pido que nos ayudes a implementar lo que aprendimos y también simplemente estar dispuesto a hacer lo que tú tienes para nosotros. Muchas veces ese es el problema. Podemos entenderlo todo, pero no queremos nada que ver con lo que quieres para nosotros. Y eso también para los cristianos, los que son muy fieles en asistir a la iglesia, los que siguen a Jesús. A veces pasamos por tiempos en que no queremos dar más, no queremos cumplir nuestra función, queremos descansar. Pero Dios, te pido que nos ayudes a tener fuerzas, a seguir adelante, a no simplemente estar contentos con no estar cumpliendo ninguna función. Te pido que nos ayudes a entender que somos parte del cuerpo y si no estamos haciendo parte del cuerpo, el cuerpo se está doliendo. Te pido que nos ayudes a conectarnos a la iglesia, a ti, a Jesús, a su cuerpo. Que te pido que nos ayudes a ser componentes importantes y valorosos del cuerpo de Cristo. Y también te pido que hoy en Creciendo Juntos podemos meditar en eso, podemos enfocarnos en lo que tiene Rodrigo y podemos crecer disfrutando de los dones que tiene Rodrigo, que tienen los demás que van a estar conversando con nosotros. Podemos contribuir a las vidas de las otras personas. Te pido que nos ayudes esta semana a realmente implementar nuestros dones espirituales. En el nombre de Jesús, amén.